Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que se sumaron y se inscribieron en la charla. Hoy vamos a estar hablando de la Ley de Modernización Laboral. Joaquín Carrillo, socio de la Cámara, socio del estudio Beretta Godoy y parte de la comisión directiva. También va a estar Alejandro Lagos Mármol, socio del estudio Wilson Rae Micheli y Lagos Mármol, ambos sponsors oro de la Cámara. Así que muchísimas gracias por dar esta charla. Y nada, queríamos aceptar que el momento de preguntas y cuestiones lo vamos a dejar para el final. Mismo si quieren ir dejando alguna pregunta en el chat y después las vamos diciendo, o si no, abremos los micrófonos al final. Así que Joaquín, Alejandro, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por el lugar, por la invitación. Un placer estar acá con Alejandro para comentarles sobre el estado actual de la Ley de Modernización Laboral que fue sancionada y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo y el 30 de marzo la Justicia Nacional dictó una medida cautelar suspendiendo los efectos de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral. En ese corto periodo hubo algunos fallos sobre aspectos relacionados con el pago en cuotas de la actualización y la posibilidad de pagar en cuotas una sentencia, pero no llegó a haber mucho derrotero judicial por la aplicación de la ley. Actualmente, la ley, por supuesto, es la reforma más grande de la historia a las leyes laborales, al sistema de relaciones colectivas del trabajo, al derecho individual, incluye el traslado de la Justicia Nacional del Trabajo a la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Y, en materia individual incluye reformas a aspectos fundamentales, como son la irrenunciabilidad, la responsabilidad en tercerizados, la forma de determinación de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido arbitrario, por despido sin causa, el traspaso del 3% de los aportes y contribuciones que iban al ANSES, que vayan a parar a un fondo para pagar desde donde se pagarán las indemnizaciones por despido y cualquier otra indemnización, incluyendo gratificaciones extraordinarias por cese en el marco de acuerdos de desvinculación por voluntad concurrente. Y en el marco del derecho colectivo, también descentralizan lo que es la negociación colectiva, es decir, le están dando prioridad a los convenios colectivos de empresa por sobre los sectoriales, los de actividad. Establecen nuevas normas de procedimiento para la negociación colectiva, sanciones por negarse a negociar de buena fe, pone topes a las cotizaciones obligatorias incluidas en los convenios, amplía una lista de servicios esenciales y introduce una categoría de servicios de importancia trascendental que termina implicando que deben garantizar niveles mínimos de servicio del 75% y del 50% respectivamente en caso de huelga. Está limitando el derecho de huelga en muchísimas actividades que en forma indirecta en esos listados termina afectando a más de 50 actividades.
un catálogo de prácticas sindicales desleales. Hasta este momento siempre las prácticas desleales eran de parte del sector empresarial. Ahora hicieron la cláusula espejo y pusieron se establecieron las mismas, se tipificó, se calificó de desleal las mismas actitudes que podrían llegar a tener los sindicatos en el marco de una negociación colectiva, en el marco del día a día, de la relación colectiva de trabajo. Por supuesto, esas prácticas desleales están sujetas a infracciones que si son en forma reiterada pueden llegar a implicar la pérdida de la personería gremial o de la inscripción incluso del sindicato. Y un montón de otras reformas a asuntos muy importantes, procesales también, en materia de intereses, al menos en lo que es la actualidad morales judiciales, que había distintos criterios, intentan unificar criterios, y muchísimos otros reformas. Con Alejandro vamos a abordar algunas de ellas y es algo muy extenso, prácticamente inabarcable para una reunión de la que tenemos en mente, y más aún no creemos que tal vez no tenga tanto sentido hoy en día, teniendo en cuenta que lo que tenemos que hacer es estar preparados, darles las herramientas a ustedes para adoptar las medidas que quieran en el marco que quieran adoptar en el marco de esta nueva ley, en caso que se deje sin efecto la medida cautelar o que en definitiva se rechace el planteo de la CGT ante la Justicia Nacional del Trabajo. Hoy en día esa medida cautelar está apelada, hay un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y la Justicia Contencioso Administrativo Federal, y a su vez, por un lado se presentó la UIA pidiendo ser parte, y el Estado Nacional ha presentado un per saltum, que es básicamente saltearse las instancias eh, de las cámaras nacionales de apelaciones, ya sea de Derecho del Trabajo o de la Justicia Contencioso Administrativa Federal. Y eventualmente, si fuera por el lado de la Justicia Nacional del Trabajo, está esa duda siempre si, bueno, existe la posibilidad de que sea el Tribunal Superior de Justicia quien revise esa sentencia y no la Corte Suprema. En, en definitiva, lo que decidió el gobierno fue interponer este recurso de per saltum, pidiéndole a la Corte Suprema que tome inmediatamente cartas en el asunto. Esto da un halo de esperanza, que haya reglas claras que podamos seguir en el corto plazo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la Corte Suprema tiene pendiente de resolución una medida cautelar que suspendió los efectos de todo el DNU 70 hace más de un año y 3 meses. Está ahí, durmiendo el sueño de los justos por el momento. Seguramente esto sea un factor de presión para que saquen una resolución pronto, pero bueno, veremos. Veremos, realmente es difícil saber cuáles son los tiempos que va a manejar la Corte Suprema. Alejandro, no sé si querés arrancar con la parte Perfecto, individual. sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias, Joaquín, por la introducción. Como muy bien hizo Joaquín este paneo sobre todas las cuestiones que se han reformado en esta ley, sería imposible abarcarlo en esta conversación. Entonces decidimos enfocarnos en algunos puntos particulares que entendemos que pueden ser lo de mayor interés en el día a día o básicamente, por lo menos en los aspectos que voy a abordar yo ahora, que tienen que ver con la litigiosidad, lo que más generaba los conflictos judiciales, ¿no? Los que terminaban en la justicia.
Em, por lo menos a mi modo de ver, esta reforma tiene una línea central que es tratar de eliminar los puntos generadores los puntos grises, ¿no? Que eran generadores de conflicto, como podría haber sido cuál era la base de cálculo de las indemnizaciones, cómo se calculaban, porque antes de la reforma y eventualmente ahora, debido a la suspensión, como explicaba bien Joaquín, eh, un juicio de un lado de la General Paz, en la provincia de Buenos Aires, tenía un cálculo y un juicio en la ciudad de Buenos Aires tenía otro cálculo, o sea, la indemnización. Em, entonces, hay una serie de factores que conjugados empiezan a traer mayor claridad a los efectos del cálculo y además reducen eventualmente los costos. En la misma línea va cuestiones de simplificación relacionados a la incorrecta registración y se tiende a quitar todas estas cuestiones que básicamente lo único que hacían era darnos trabajo a los abogados, por decir de alguna manera. Entonces, voy a empezar por el salario. Hay cambios interesantes en definiciones del salario y que en definitiva nos terminan interesando a los efectos de, como mencionaba recién, cuál es la base de cálculo. O sea, porque más allá de que no modifiquen en sí el salario, van a modificar después, cuando definimos qué es salario y qué no es salario, cómo vamos a calcular la indemnización. El principal cambio, diría yo, que se incorpora con el 104 bis es la incorporación del concepto del salario dinámico, de las retribuciones dinámicas. El mejor ejemplo de eso serían los bonos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se establece? Que se pueden pactar salarios derivados de performance o eventuales conceptos variables que no tienen, digamos, no se genera un derecho adquirido por el paso del tiempo. Estos salarios pueden revocarse unilateralmente, por supuesto dependerá de cómo hayan sido creados. Si fueron creados por convención colectiva, requerirán el mismo sistema, pero si fueron otorgados en forma individual, el paso del tiempo no genera un derecho adquirido. Después, el 105 establece exclusiones al salario y ahí genera una serie de clarificaciones a cuestiones que generaban muchos conflictos, como es eh, las, los transportes, los stock options, o sea, los transportes me refiero a cuando se otorgaba un auto, los gastos de automóvil, los gastos de transporte en general. Em, Después, el pago de comida en distintas formas, o sea, el servicio de comedor, el pago del celular, el pago del wifi, todos esos conceptos que terminaban muchas veces, a pesar de haber sido un beneficio para el empleado, terminaban siendo causa de juicios por incorrecta registración. Como dije antes, también establece, simplifica los requisitos de la registración. Entonces, sin perjuicio de que las multas ya habían sido eliminadas, había comenzado una corriente que, además de plantear la inconstitucionalidad de la eliminación de las multas, iniciaban reclamos de daños y perjuicios basados en la incorrecta registración. ¿Qué se hizo ahora? Se anula el libro ley, el libro artículo 52, y se simplifica la registración estableciendo que la sola inscripción en el sistema de ARCA, digamos, en la web, implica ya la registración. Y entonces, digamos, no todos los requisitos que antes requería, entre comillas, la registración, se han simplificado. Entonces ya, digamos, se reducen los conflictos vinculados a la registración.
En la misma línea se simplifica o se aclara eh, todo lo que tiene que ver con digamos, la tercerización de servicios, ya sea vía contratos eventuales con empresas de servicios eventuales, tercerización, digamos que es toda una temática bastante grande, pero básicamente también establecen una gran diferencia que es la registración en cabeza del empleador implica una correcta registración, valga la redundancia, eh, porque antes teníamos todo este conflicto de si la prestación del servicio a través de un tercero generaba esta incorrecta registración. Y además modifica el sistema que había antes de la obligación de la empresa que contrata los servicios o que terceriza. Antes existía una obligación de resultados. Entonces, consecuentemente, siempre que aparecía algún tipo de irregularidad en cuanto a la registración o el cumplimiento de los deberes laborales de la empresa prestadora del servicio, la empresa era solidariamente responsable. En este caso se modifica y establecen una obligación de medios. Entonces establecen que el requerir determinada información o cumplimiento de tales y cuales obligaciones, ya por más de que la información provista sea falsa, elimina la solidaridad del empleador. Entonces, todo esto va un poco en la línea que íbamos diciendo, empiezan a simplificar y a eliminar de las zonas grises una cantidad de conceptos, para llegar luego al 245, donde ahí sí se hace algunas reformas importantes, pero ya con mayor claridad de cuál es la base de cálculo, porque recuerden que la base de cálculo va a ser el mejor salario mensual normal y habitual del último año. Eso no se modifica, pero ahí es donde empiezan a hacer distintas aclaraciones. A ver, vamos a agarrar el artículo para ser un poco más claro, pero un minuto. Perdón, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero aclara que se elimina de la base de cálculo el SAC, las vacaciones, bonos, premios, cualquier concepto que no sea mensual. ¿Sí? Entonces, deben, primer punto, ¿no? Aclara, perdón, primer punto que aclara es que debe ser percibido y pagado. Y eso es una gran modificación, porque antes estaba solo el concepto del percibido. No, perdón, del devengado. Entonces, uno entraba en la discusión de, bueno, por ejemplo, el SAC, era un buen ejemplo, el SAC se devengaba diariamente, o sea, todos los meses. Entonces, sobre la base del mensual, uno hubiese dicho, era el salario más eventualmente el SAC o eventualmente el bono. Ahora, al agregar el concepto de devengado y pagado, requiere ese doble estándar. Entonces, el SAC, por ejemplo, no es de pago mensual, un bono no es de pago mensual, y limita esas zonas grises. Define habitual y dice que son las sumas devengadas al mínimo 6 meses al año. ¿Sí? Y define normal con una redacción poco clara, eh, pero básicamente lo que menciona los conceptos de horas extras, comisiones, premios, y establece que eh, a los efectos de entender cuál es el concepto normal percibido por esos conceptos, se debe promediar los últimos 6 meses o el último año si fuese más favorable para el trabajador. Mantiene el tope del 67%,
que ya venía de Bisot y de la reforma anterior. Y finalmente, y acá sí incluye un concepto muy importante que es establece un tope o una exclusión, por decir así, eh, de cualquier otro concepto eh, que no sea la indemnización del 245. O sea, dice que el pago de esta indemnización excluye cualquier otra vía, ya sea por acción civil, por acción de daños. Entonces, lo cual va a ser objeto de todo tipo de cuestionamiento, porque seamos realistas que aparentemente estaríamos frente, digamos, se estaría afectando el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Entonces, es cuestionable cómo está hecho, pero está hecho, es una herramienta y se puede plantear. Entonces, yendo para atrás y un poco repasando el concepto de qué es lo que ha cambiado enormemente en la indemnización como la conocíamos, se han clarificado la base de cálculo, redefiniendo de alguna manera lo que es el salario y se han clarificado los temas sobre los cuales había discusión, que era, bueno, y a pesar de que yo sepa cuál es el salario, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo debo calcular? ¿Cómo si lo debo promediar? ¿No lo debo promediar? ¿Qué conceptos se incluyen y qué conceptos no se incluyen? Esa es, yo diría, la gran reforma en cuanto al 245 que teníamos. Luego se incorporan dos cosas, que es el FAL, como bien lo mencionó Joaquín, que es un fondo de asistencia laboral. Esto sí es una novedad. eh, Requiere de reglamentación, debería reglamentarse antes del 1 de junio o el 1 de junio, eventualmente pueden prorrogarlo por 6 meses más, con lo cual hay una cantidad de cuestiones que vamos a tener incertidumbres hasta tanto se reglamente, pero el concepto general es que es una cuenta de la empresa, no del trabajador, es una cuenta de la empresa que va a estar administrada por entidades, digamos, como fuera, a modo de ejemplo, sirve como fueran las AFJP. Son cuentas inembargables, no pueden ser, digamos, la empresa o el empleador no puede disponer de esta cuenta, salvo como vamos a hablar ahora. eh, Estos fondos van a generar intereses en favor del fondo y se van a financiar con los aportes de las empresas del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas y del 1% para las grandes empresas. Esto eventualmente puede aumentarse al 3% y 1,5%, derivando fondos que antes, o sea, paralelamente hay una reducción o son fondos que antes iban al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué significa esto? No existe un costo adicional para la empresa para crear este fondo. Eh, entonces, va a haber un periodo de carencia y una vez formado el fondo, este fondo va a poder utilizarse para el pago de todas las indemnizaciones derivadas del despido, por decir así, e inclusive los acuerdos 241, o sea, como un acuerdo de vinculación, eh, para abonar las indemnizaciones, como dije, de trabajadores registrados o eventualmente, si hubiese un cuestionamiento de la registración, hasta el monto de la registración. Entonces, ¿qué función tiene? Una función de garantía, en alguna medida, para el empleado, y una función de previsión para el empleador, ¿no? Entonces, si quieren, el comentario favorable es que sin un costo adicional, o sea, o con el mismo costo que teníamos hasta hoy, se va a empezar a generar un fondo que eventualmente, luego de 12, perdón, y no se puede aplicar a empleados con una antigüedad menor a 12 meses para evitar cualquier tipo de fraude. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que
el empleador empieza a tener un fondo que no tuvo un costo adicional y que le sea menos oneroso al momento de despedir, porque ya va a tener una previsión hecha. Eh, a ver, ¿qué estaba por decir de este tema? Buah, se me pasó. Eh, Hay mucho. Hay mucho para decir, pero bueno, Eh, también falta reglamentación. Entonces, sí, este fondo eventualmente, llegado el caso que se logre completar un eventual monto de previsión, esto va a tener que estar reglamentado, es un concepto que le falta mucha claridad, pero cuando se logre completar la totalidad de los fondos razonables o necesarios para el despido digamos, el plantel del payroll que tenga la empresa, se podrá pedir la suspensión de la derivación de aportes. que Em, vuelve al ANSES. claro, y No es que, entonces probablemente no lo quieras hacer. claro, no es que va a volver a aportar el 18 en vez del 15. Eh, Básicamente, cuando se estaba debatiendo la semana que duró, eh, Ackerman hizo la cuenta de cuánto implicaba el 3%. Básicamente de los salarios registrados según los registros de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo mensuales, anualizados, incluyendo el SAC, da un número así de 3.309 millones de dólares al año. Ese es el monto que le sacaron al ANSES y se lo van a dar a los fondos para que el sector privado pague las indemnizaciones, no solamente por despido incausado, sino otras indemnizaciones, todas, Sí, básicamente, el 248. incluso pagos que no califican como indemnizaciones, sino que son gratificaciones extraordinarias, y 212, eh, incapacidades derivadas de accidentes o enfermedades. En fin, es súper amplio el espectro Sí, de pagos que se pueden canalizar a través de eso, con dinero que antes iba derivado al ANSES y ahora va derivado a fondos comunes de inversión. sí, lo interesante también, yo creo que al existir, o sea, en la medida que el costo directo para el empleador en ese momento sea inferior, va a movilizar más el mercado laboral sin que haya un perjuicio para el trabajador en su indemnización. Entonces, el trabajador va a seguir percibiendo su indemnización como la que debería haber percibido hasta hoy. El empleador va a tener un costo menor al momento de tomar la decisión y esto va a permitir movilizar más el mercado laboral. O sea, la decisión de despedir va a ser menos, sí, menos onerosa. Entonces uno va a tener menos miedo de despedir. Esto se va a poder mover mejor. El otro concepto, que ya no es un concepto nuevo, eh, y que debe ser incorporado mediante negociación colectiva, es el concepto del fondo WOCRA, digamos, que lo llamamos siempre, que es la derivación o la previsión en una cuenta del empleado de los fondos necesarios para la desvinculación. Eh, Esto en general no termina de aprender porque la realidad es que termina siendo visto como sí un costo adicional, porque implica el aporte mensual o la derivación mensual de este fondo y en el fondo, valga la redundancia, es contrario a la estadística, ¿no? O sea, la estadística dice que no todos los empleados terminan en un despido. Entonces, si yo tengo que previsionar el monto equivalente al despido de todos los empleados de la empresa, bueno, termina siendo un costo adicional. Eh, y un poco como para cerrar los conceptos de toda esta temática, digamos, de los
costos de despidos, está lo que mencionó Joaquín de los intereses eh, y las modalidades de pago de las eventuales sentencias. O sea, el día que reclamen estas indemnizaciones de las que estamos hablando, ¿qué es lo que dice la ley? Dice, bueno, y en la línea de aunar criterios, ¿no? Es decir, hoy, si uno estaba en provincia de Buenos Aires, se aplicaba una tasa determinada. Si estaba en Ciudad de Buenos Aires, otra tasa. En otra provincia, otra tasa. Entonces, dependiendo de dónde era el litigio, las tasas variaban enormemente. Entonces, unificaron unificaron las tasas tanto para la actualización de créditos no judicializados como para aquellos judicializados. Respecto de los créditos laborales en general, que todavía no están en un litigio, establecen el criterio del IPC más 3, ¿no? Anual. Respecto de los créditos en litigio, establecen que la tasa a aplicar es la tasa pasiva del Banco Central, pero le ponen un piso y un tope. El tope es el IPC más 3 y el piso es el 67% del IPC más 3. Entonces, el resultado es que eh, cuando se dé una sentencia, hay que aplicar y hacer el cálculo de la tasa pasiva del Banco Central y confrontar si estamos por debajo o por encima de estos topes, para que, en definitiva, se aplique dicha tasa si no excede o está por debajo de eso. Este es uno de los pocos artículos que quedó vigente de la reforma. Y finalmente agrega la posibilidad del pago en cuotas, en 6 o 12 cuotas de las sentencias. No sé, Joaquín, si querés completar un poco algunas cosas que mencioné. Eh, no, sin duda, o sea, es un cambio fundamental. Todo esto va acompañado de la posibilidad se volvió en cuanto a la irrenunciabilidad, el principio de irrenunciabilidad, se volvió a un texto de la ley, que es el que estaba hasta el 2008, si mal no recuerdo, que básicamente establece que el orden público, las normas de orden público de la ley y reglamentaciones y convenios colectivos es de orden público y no se puede renunciar. Los empleados no pueden renunciar a los derechos que allí se consagran a su favor. Eh, y antes se incluían los derechos que se hayan otorgado a través del contrato de trabajo individual. Eh, Perdón, no estaba incluido el contrato de derecho individual, el derecho el contrato de trabajo individual lo, lo, lo acaban de volver a incluir dentro de las posibilidades de renunciar. Es decir, los beneficios que se otorgaban por sobre lo que establece la ley o lo que establecen los convenios colectivos, hoy en día podrían ser renegociados. Hay muchas empresas que eso lo ven como una oportunidad para reestructurar el esquema de beneficios, porque muchas veces hay algunos beneficios que quedaron vetustos o que simplemente no los quieren seguir dando y los tienen que seguir dando porque siempre los abogados les hablamos del derecho adquirido y la irrenunciabilidad. Bueno, la irrenunciabilidad está, que no, se puede negociar. Bueno, antes la negociación estaba bastante condicionada, hoy en día para nada. Con el texto actual, esos beneficios por sobre la ley y los convenios se pueden negociar y se pueden de algún modo interpretar que se están renunciando y se pueden hacer acuerdos para darle seguridad jurídica y esos acuerdos podrían llegar a ser. La ley establece que el ministerio, la secretaría, puede homologarlos.
Eh, Antes también, si poder siempre pudo, el ministerio siempre pudo homologar o no un acuerdo de desvinculación por voluntad concurrente o un acuerdo de gratificaciones por renuncia o incluso de modificaciones de condiciones laborales, pero nunca lo hizo. El poder siempre lo tuvo. Que ahora la ley diga que lo puede hacer, veremos si es un incentivo a que los funcionarios lo hagan. Lo que hacía el ministerio era registrar, muy rara vez homologaba pagos que no fueran mandatorios, obligatorios. Eh, y no, después, ya como dijimos antes, hay millones de temas, pero me parece que hemos pasado por lo que es el derecho individual, por los puntos centrales. Está lo de los tercerizados, Alejandro, no sé si quieres hacer una breve mención al cambio de reglas de la responsabilidad solidaria por tercerizados. Bueno, lo que mencionaba es justamente, yo creo que el gran cambio, o los dos grandes cambios, sin entrar en el detalle de las diferencias entre el 29, el 29 bis y el 30, es esto que decía recién, que no, digamos, este cuestionamiento que existía antes sobre quién era el verdadero empleador, y entonces la cuestión derivada de la incorrecta registración, eh, ese es uno, que dejan en claro que el empleador es la persona que registra al empleado, y la otra cuestión es esa, de la solidaridad, que, digamos, si existe un efectivo control de unos requisitos, que si quieren los leemos para decirlos con claridad, eh, del pedido de determinada información, que ya la leo, así no se me pasa. em, con el pedido de esa documentación se limita la responsabilidad. Entonces, ¿dónde está acá? Para Dice, darle, perdón, para eh, darles a los que no están en tema. En lo que decía el 29 antes, era una fórmula demasiado rara y abstracta que decía que el verdadero empleador es quien en definitiva se beneficia de los servicios que está prestando el trabajador. Eso se daba llevado al extremo, te lleva a que, no sé, como que te diga que los abogados somos empleados de nuestros clientes. Llevaba a situaciones absurdas. Por supuesto que explicar eso a inversores extranjeros, a compañías multinacionales y decirles, mirá, tenés un riesgo gigante por todos los contratos civiles que tenés un riesgo gigante. Hacer un due diligence y levantar esas contingencias y cuantificarlas y sumarles multas, era un desastre. Realmente era complejo, era un punto, por más que fueran trabajadores independientes, representaban un riesgo que necesariamente se tenía que cuantificar y muchas veces era una limitación o bueno, era un punto a tener en cuenta en la transacción que tenían que a solucionar contractualmente mediante alguna cláusula de indemnidades y esas cosas que después son difíciles de ejecutar. Pero generaba mucha, no solamente litigiosidad, sino también trabajo para abogados que realmente no se justificaba. Y lo que nosotros llamamos el derecho del terror. No es que te vaya a pasar todo eso, pero es probable que te pase. Y bueno, entonces es como que esta modificación al 29 viene a realmente poner un poco de claridad sobre quién es el verdadero empleador, quién lo registra. Por supuesto que da pie a maniobras que no son las que se ven por lo general en las grandes empresas. O sea, las grandes empresas generalmente intentan hacer las cosas bien, pero se da pie para que haya subcontratación, tercerización de algún modo fraudulenta, el famoso hombre de paja. Ahora está habilitado, de hecho, la registración, la simplificación de la registración que hablaba Alejandro. El empleado es dependiente de quién lo registró.
no hay mala registración. En todo caso, Y eh, la solidaridad es limitable, porque antes era una obligación de resultado. Entonces, siempre que aparecía algún conflicto o incumplimiento, ya sea su registración, ya sea los derechos, automáticamente se disparaba la solidaridad. ¿Por qué? Porque decían, el incumplimiento existe porque no has controlado correctamente. Entonces, era imposible. Era un círculo vicioso, o sea, si había incumplimiento era porque no habías controlado y entonces terminaba desincentivando el control del cumplimiento de las obligaciones laborales porque era imposible, porque en la medida que aparezca voy a ser responsable. Entonces, al final del día, decir, ni controlo porque siempre voy a ser responsable. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Con tener, digamos, la denuncia del quill, la denuncia de una cuenta a su nombre, donde recibe las remuneraciones y una cobertura de riesgo de trabajo, si yo pido esa información, o sea, y simplemente la registración de la persona, con eso es suficiente para excluirse de la solidaridad. Y dice, inclusive cuando esa información haya sido denunciada incorrectamente o falsamente. Entonces digo, bueno, si el due diligence que mencionaba Joaquín, si a mí me informan incorrectamente, bueno, no, digamos, no soy responsable por la denuncia falsa que me han hecho. Perdón, y otro dato importante, aclara que limitan las prestaciones al empleado y al tiempo de prestación, que antes también se generaba una nebulosa de hasta dónde entonces digamos, uno era responsable por los restantes empleados, por el tiempo que el empleado había trabajado para otras personas. Eh, y sí, están limitando incluso en lo que son las transferencias de los establecimientos. Si en el due diligence el comprador preguntó lo que tenía que preguntar y el vendedor le dijo, mirá, acá está todo en regla, están todos registrados, habría una suerte de purga de responsabilidad por parte del adquirente. Es liberatorio, la debida diligencia es liberatoria de solidaridad. sí. Por eso yo digo que un poco la línea central que uno termina encontrando acá es la claridad, es tratar de, digamos, premiar o, más que premiar, digamos, sacar todos estos contextos que generaban zonas grises donde era, digamos, como dicen, Lawyer's Paradise, era donde se generaban todos los conflictos. Bueno, de hecho no es casual que hay modificaciones procesales inclusive en la norma tratando de eh, desincentivar un poco o que no sea tan fácil el juicio para la parte actora, o sea, entonces le ponen caducidad de instancia, reducen en el caso, por ejemplo, como hay en la ciudad de Buenos Aires, de la ampliación de prueba con posterioridad a la contestación de demanda, establece la solidaridad del abogado en caso de reclamos con pluspetición inexcusable, varias cosas. Eliminaron el indubio, la obligación del juez de fallar a favor del trabajador en materia de interpretación de prueba. Eso es importantísimo. Eh, y, y a su vez es el eje de muchísimas sentencias que tal vez quien no está empapado de... A ver, muchas veces se dictan las cámaras y la corte termina dictando sentencias en casos patológicos que después se replican automáticamente en todos los casos. Eso tiene sus dos lados, los dos lados de la misma moneda. Es decir, le están obligando supuestamente a los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo a aplicar los criterios de los fallos de la Corte. Y si no lo hacen, les ponen incumplimientos de deberes de funcionario público. Eso es, no sé si es bueno o es malo. Primero es
no tiene sustento legal, constitucional. Pero segundo, le están obligando a un juez que aplique una decisión adoptada en un caso determinado a otro caso que nada tiene que ver. Y generalmente esos fallos que llegan hasta la corte no está para andar revisando cosas del derecho del trabajo, está para cosas más importantes, a mi forma de verlo. Y la verdad que terminen, los casos que llegan a la corte son cosas graves, patológicas, no tendrían por qué tener que aplicarse a todos los juicios en curso. Y esa obligación, de hecho, que estamos, la hicieron respecto solamente a la Justicia Nacional del Trabajo, no de toda la justicia. Hay muchas modificaciones también procesales, no nos da el tiempo, por supuesto, para hablar de todas ellas, pero por favor, sigue Alejandro. No. No, bueno, creo que más o menos he cubierto un panorama de estos temas, o por lo menos donde yo quería enfocarme un poco, me pareció un tema interesante, pero como decíamos, es una cantidad las cuestiones que ha tocado esta reforma y, bueno, no, nos tomaría todo el día estar, y además son las que preparé, ¿no? Pero bueno. Bueno, pasemos ante todo, si quieren, si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, simplemente se desbloquean, hablan, levantan la mano, ponen ahí las reacciones. Por favor, siéntanse cómodos. Eh, bueno, la ley de modernización también modificó, les decía al principio, lo que es el sistema de relaciones colectivas del trabajo. Eh, Esto es importantísimo y, y dio vuelta el sistema. O sea, antes era convenios colectivos de trabajo, de actividad, y de ahí para abajo se podían llegar a negociar siempre y cuando no se pisaran, no podían negociar cosas distintas respecto podían negociar para bien, para mejorar las condiciones que se establecían en el convenio colectivo de actividad, pero siempre teniéndolos como un techo. Lo que hicieron fue descentralizar y jerarquizar. Es decir, hoy en día, hoy en día no, cuando si se deja sin efecto la cautelar o se rechaza la demanda de la CGT, eh, toma un montón de importancia lo que son los sindicatos de empresa y los convenios colectivos de empresa. Se le da, básicamente puede negociar, se puede formar un sindicato de empresa y negociar un convenio colectivo de empresa que sea con condiciones inferiores a las que se están otorgando, o sea, las que se hayan acordado en un convenio colectivo de actividad. Eh, Digo que esa es la posibilidad porque básicamente el análisis lo estamos haciendo respecto tal vez de los puntos que pueden llegar a hacer un poco más de ruido. Tiene sus aspectos buenos, tiene que tener un marco de razonabilidad todo, ¿no? Está bien que haya, o me parece razonable que haya una negociación colectiva a nivel empresa, a nivel grandes empresas, que de hecho ya existe. Que existan sindicatos de empresas no sería un problema. Generaría un problema para la convocatoria, las negociaciones colectivas, a quién va a convocar el ministerio, la secretaría, a quién va a, a convocar a negociar en paritarias, sí, al sindicato de actividad y a los sindicatos de empresa, a todos juntos, por separado. Genera unas problemáticas que encontrarán solución. No somos el único país del mundo que está intentando o que ha implementado la negociación colectiva descentralizada. Hacerlo en pequeñas y medianas empresas da pie a
convenios un poco más difíciles, situaciones más difíciles de manejar, porque ahí sí se pueden dar más arbitrariedades, básicamente por la falta de equidad en el poder de negociación que puede llegar a tener el sindicato de una pyme con, eh, con la Cámara, con el empleador, perdón. O sea, ¿en qué rol pasa a tener la Cámara? La Cámara de Empresarios de la actividad que tenga, que sea. ¿Ese empleador es parte de la Cámara? ¿No es parte de la Cámara? ¿Qué intervención tiene? ¿Tiene intervención? Mm, no se sabe. Eso tiene que haber una reglamentación, pero me parece que ahí ese es el eje uno de los ejes importantes de toda esta reforma es dar vuelta, poner patas para arriba el sistema sindical argentino, que no tiene nada de malo en la medida que haya sido dictado por una ley constitucional y sancionada y debatida como corresponde. Eh, Después, muchísimas otras modificaciones. Se ha eh, establecido un procedimiento específico para las negociaciones en representación de los trabajadores. Joaquín, ahí Sí, tenemos una pregunta en el chat. perdón que no lo vi. Dice, buenos días, en caso de tener que realizar una desvinculación, despido sin causa en estos días, ¿qué legislación tomamos? ¿La nueva o la anterior a la reforma? La anterior. Depende del riesgo a asumir. Eh, el riesgo creo que va a estar igual. Eh, yo tomaría la que hoy en día está vigente, que es la anterior a la reforma. Sí, sí, habría que. El caso concreto siempre es una parte esencial para responder la pregunta, porque si uno está frente a una temática donde acá podés obtener eventualmente una posición muy ventajosa, vamos a suponer que justamente estamos frente a un empleado que tenía una stock option y esa stock option potenciaba enormemente eventualmente el reclamo. Y bueno, yo podría, primero porque en la expectativa de que no prospere esta medida cautelar que hoy está vigente. Segundo, sostener que un caso concreto, o sea, que un juez no tiene la facultad, de hecho, ¿no? Lo han denunciado ahora por incumplimiento de los deberes del funcionario público, no tiene la facultad de fijar una medida cautelar aplicable. Entonces, como decís vos, posición conservadora, coincido, la legislación. Ahora, habrá que analizar el caso concreto y si en el caso concreto amerita tomar el riesgo, podés decir, bueno, yo voy a jugar a que finalmente pueda aplicar esta norma, claramente con sus riesgos, ¿no? Sí, es plantearlo en un escenario depende cómo sea, de quién sea la desvinculación, depende del caso concreto, pero sí, tenés un abanico de posibilidades para plantear una estrategia de negociación en caso de que esa sea la intención de la empresa. Perfecto. No, no tenemos otra pregunta en el chat. No sé si alguien, algún valiente que se desmutee y quiera hacer. No, ahí están agradeciendo por el tiempo y por todo lo que estuvieron diciendo. Eh, Así Buenísimo. que Gracias, Sergio. si no hay Em, otra pregunta, quieren hacer un cierre o ahí ya veo aplausitos y reacciones. no, finalmente la única que les quería hacer hincapié es lo de la regulación de los servicios mínimos durante una huelga en servicios esenciales o de trascendencia, de importancia trascendental. Para que se hagan una idea y que evalúen si les pega o no les pega en forma directa o indirecta. Eh, Establece que los que están sujetos a prestar, que deben mantener un nivel mínimo del 75% de los servicios, son guardería
y centros de cuidado infantil, educación preescolar, primaria y secundaria, y educación especial, servicios sanitarios y hospitalarios, incluido el transporte, distribución de medicamentos, suministros hospitalarios, servicios farmacéuticos. Producción, transporte, distribución, comercialización de agua potable, gas, petróleo, combustibles, electricidad, telecomunicaciones, incluyendo Internet y comunicaciones por satélite, servicios de recolección de residuos, aviación comercial y control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, carga, descarga, servicios de remolcadores y todas las operaciones portuarias, servicios de transporte de fondos y servicios de seguridad y custodia privada. Y los de trascendencia, importancia trascendental, que están sujetos al 50% del servicio mínimo durante una huelga, transporte marítimo y fluvial de pasajeros o mercancías, servicios relacionados y operaciones en alta mar, servicios de aduanas e inmigración y otras actividades relacionadas con el comercio exterior, producción de medicamentos y suministros hospitalarios, transporte terrestre y subterráneo de pasajeros y mercancías, servicios de radio y telecomunicación, actividades industriales de proceso continuo. Ese es en ese cayeron esa misma definición de actividades industriales de proceso continuo, entraron muchos para ser considerados eh, trascendentales, eran durante la cuarentena, Esenciales. esenciales. Sí. Bajo actividades industriales de proceso continuo, muchas empresas, muchas fábricas cayeron en la obligatoriedad o sea, de la concurrencia presencial durante la cuarentena, incluyendo producción de acero, aluminio, incluyendo, ¿no? Es decir, eso es amplio, incluyendo producción de acero, aluminio, productos químicos y cemento. La industria alimentaria a lo largo de toda su cadena de valor, eso también tiene una ambigüedad gigante. Servicios bancarios, financieros, hoteleros y de restauración y comercio electrónico, producción de bienes y servicios sujetos a compromisos de exportación. Y le pone todo un procedimiento a cargo de los sindicatos para poder hacer alguna huelga, alguna acción directa en todas esas actividades que están alcanzadas por la prestación de un servicio mínimo. Un procedimiento realmente que cuando uno lo mira, dice eso está pensado para otro, para otro país, porque no creo que eso vaya a ocurrir. Realmente, o sea, con tiempo muy escueto, no tiene un nivel de detalle sobre qué, cuándo y cómo tiene que informar el sindicato quiénes van a participar de la huelga, quiénes no, cómo y durante qué tiempo, quiénes van a prestar ese servicio mínimo. Les tienen que dar el ok antes de... Bueno, en fin, es algo que me parece que es impracticable y seguramente genere más conflictos que claridades. Y todo eso sumado a lo que ya se había incluido en el 242 de la ley bases, es decir, la posibilidad de despedir con causa a quienes participen en bloqueos o de algún modo impidan la normal actividad de la empresa con motivo de acciones directas. Y límites a asambleas, de vuelta, procedimientos de notificación de cuándo, dónde van a estar en asamblea para evitar justamente que esa asamblea sea en realidad una acción encubierta, una acción directa encubierta, una huelga encubierta. Y intenta ponerle claridad a que los delegados tienen que trabajar por lo que es de una obviedad absoluta, pero que todo el mundo sabe que es difícil salvo, depende de algunos casos concretos, la relación de las empresas con el sindicato es buena y muchas veces eso se logra cuando el sindicato les ajusta las tuercas a los delegados. Pero en muchos otros casos no, y los delegados son un problema. Bueno, acá están dejando claro que tienen que trabajar. Veremos. Y bueno, el cierre está abierto.
La verdad que como cierre me parece que está abierto a lo que ocurra en la justicia. Como decía Alejandro, también, más allá de todo lo que les había dicho, está en tela de juicio la representatividad de la CGT respecto de todos los trabajadores de la nación argentina. Eso está bajo análisis, o se está cuestionando eso también, entre otros aspectos. Están planteando también, hay muchos aspectos abiertos a la discusión. El eje central de todo esto lo están planteando por el principio de progresividad, una supuesta, como si existiera una obligación de que no se puede cambiar la legislación laboral, como si hubiera derechos adquiridos y siempre fuera para agregar. Eh, También está discutido, más allá de la opinión que pueda tener cada uno. No, no pareciera ser que ese vaya a ser un criterio que la Corte vaya a tomar por cierto, más allá de los instrumentos, los acuerdos internacionales y la interpretación que se les pueda dar. Es difícil llegar a interpretar que la nación argentina está obligada a mantener una política de legislativa del derecho del trabajo individual o colectivo, manteniendo derechos y agregando incesantemente. Tiene que haber un margen de razonabilidad en todo eso, y no creo que ese sea el fundamento ganador de un cuestionamiento a la ley de modernización. Puede haber otros, pero veremos qué es lo que dice la justicia laboral, la justicia contencioso administrativo federal y tal vez la Corte Suprema de Justicia, no solamente respecto de la ley de modernización, sino respecto del DNU, que lo tiene pendiente de resolución hace más de un año. Pero si todo esto se alinea, las empresas tienen mucho para pensar, es una oportunidad para repensar el sistema de relaciones con sus delegados, el sistema de relaciones con los sindicatos, dependiendo cómo la están llevando. Si hay algo, hay muchas empresas que tienen una muy buena relación colaborativa con los sindicatos. Los beneficios, el esquema de beneficios, la planificación de las contrataciones. No la comentábamos, pero hay modificaciones en las modalidades contractuales. La modalidad eventual ahora puede ser por plazo, El plazo fijo. el plazo fijo, la eventual. Hay modificaciones muy interesantes que pueden llegar a ser muy útiles realmente. Y eso como que cuando se debatió la ley se hablaba simplemente del banco de horas y de la posibilidad de qué pasa con las vacaciones. Me parecía, las vacaciones son las mismas de siempre, y en raros casos o en las industrias por lo general es que el empleador le dice al trabajador cuándo se tiene que tomar exactamente sus vacaciones. En otros ámbitos siempre fueron negociadas, el empleador pide, el trabajador pide, che, me quiero ir de vacaciones de tal día a tal día, se arregla, se conversa. Eso en un ámbito de normalidad nunca fue un problema. O no fue un problema como para que el foco de la discusión, del debate de la ley de modernización laboral se centrara en eso y en el banco de horas, que también muchas empresas tenían un montón de flexibilidad respecto de horas extras. Por supuesto que todo eso bajo la lupa de la irrenunciabilidad y de salarios dinámicos y trabajar más, te cambio el horario, bueno, decís que no y en definitiva tenés el despido, no ahora, pero cuando se haya acumulado aportes y el fondo de cese esté financiado, el despido va a ser pagado con fondos que antes eran del ANSES, o sea, no va a doler pagar una indemnización a alguien que quieran despedir las empresas por no acatar órdenes respecto de cambios de horario o eliminación de beneficios o de salarios dinámicos. Eh, en fin, hay muchísimo para hablar, para discutir, para opinar. En definitiva, la Corte va a ser quien diga
si esto tiene vicios de inconstitucionalidad o si es correcto lo que la decisión legislativa fue adoptada legalmente. De acuerdo. No sé, Muchas, Alejandro, si vos querés hacer un cierre, yo hice el No, no, cierre no, abierto, pero absolutamente de acuerdo. Me parece que acabas de darle un cierre, está perfecto. Exactamente lo que dijiste. bueno, muchísimas gracias Joaquín y Alejandro por su tiempo y por la explicación y por la claridad en todo. Ahí en el chat están poniendo todos muchas gracias, excelente presentación. Y una consulta que había hecho una de las participantes, estamos grabando y después lo vamos a subir a YouTube, así que el que no se pudo sumar después lo va a poder escuchar. Así que eso, agradecerles por su tiempo y gracias a todos los que pudieron sumarse. Muchas gracias a ustedes. muchas gracias, Gracias, Joaquín. Alejandro. Un placer. Adiós.